Stellung vor Lille wird aufgelassen. Die Forts dieser schwer befestigten Stadt wurden von den Franzosen... En los mapas del Estado Mayor alemán, el frente occidental nunca fue una línea estática. Das ist Tournai. Fue, en su primera etapa, el escenario de la victoria más vertiginosa de la historia militar moderna. Y en su segunda etapa, entre 1942 y 1944, se convirtió en un problema que ningún general alemán sabía cómo resolver: defender miles de kilómetros de costa atlántica con recursos que se desangraban sin pausa en el este. Entre mayo de 1940 y junio de 1944 transcurrieron exactamente 1492 días. Durante ese tiempo, la Wehrmacht pasó de dictar el armisticio en el bosque de Compiègne a esperar una invasión aliada cuya dirección exacta no podía predecir. El arco de esa transformación es uno de los relatos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial y pocas veces ha sido contado desde el interior del mando alemán. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. En Berlín, esa noticia llegó como un jarro de agua fría. Hitler lo había apostado todo a la supinencia de las potencias occidentales. Las había visto retroceder en Austria. Las había visto ceder en los Sudetes. Las había visto doblegarse en Múnich ante la presión personal de Neville Chamberlain y la firma de acuerdos que él nunca tuvo intención de respetar. Ahora, por primera vez, habían dicho que no tolerarían una nueva violación de fronteras. Y su canciller se quedó en silencio durante largos segundos frente a su escritorio en la Cancillería del Reich. El Feldmarschall Keitel, que estuvo presente en esas horas, describiría después esa actitud como algo mezcla de perplejidad genuina y de un cálculo frío que no tardó en recuperarse. Hitler, según el propio Keitel, nunca creyó que Francia tuviera verdadera intención de ir a la guerra. Confiaba en ello con una seguridad que rayaba en la obsesión, y los primeros 7 meses de conflicto en Occidente parecieron darle la razón. A lo largo del otoño de 1939 y durante todo el invierno, el frente occidental permaneció en un estado de suspensión espectral. Los franceses tenían 108 divisiones movilizadas, repartidas en 57 de infantería, 5 de caballería, una blindada y 45 de reserva o tropas territoriales. Los británicos enviaron su fuerza expedicionaria al continente bajo el mando del general Lord Gort, y sin embargo nadie atacó. Los periódicos franceses bautizaron ese periodo con una expresión que quedó para la historia: la drôle de guerre, la guerra ilusoria. En Alemania la llamaron el Sitzkrieg, la guerra sentada. Pero detrás de esa calma aparente se libraba, en el interior del alto mando alemán, una batalla de ideas tan intensa como cualquier combate en campo abierto. El 5 de noviembre de 1939, el comandante en jefe del ejército, el coronel general Walter von Brauchitsch, se presentó ante Hitler con 2 razones por las que el ejército no estaba en condiciones de lanzar una ofensiva hacia el oeste en las semanas siguientes. La primera: la infantería había demostrado durante la campaña de Polonia un exceso de cautela y falta de impulso ofensivo. La segunda: la disciplina en las tropas había decaído de forma preocupante, con actos de embriaguez en trenes y estaciones que los jefes de estación habían reportado por escrito. Hitler estalló, se puso en pie de un salto y comenzó a gritar que le resultaba incomprensible que un comandante en jefe pudiera condenar públicamente a su propio ejército, que ninguno de sus generales en el frente había mencionado tal falta de ímpetu mientras se ganaba la campaña de Polonia, que él, como comandante supremo, rechazaba de plano esas críticas. Luego abandonó la habitación dando un portazo. Brauchitsch y Keitel se separaron en silencio. Para Keitel, esa escena marcó el punto de no retorno en la relación entre Hitler y el mando del ejército. Lo poco que quedaba de confianza mutua se había roto en aquella sala, y las consecuencias serían visibles en los meses siguientes. Al mismo tiempo que se producían esas fricciones en la cúpula, el Estado Mayor trabajaba en el plan de ataque hacia Occidente. La propuesta que el general Franz Halder presentó ante Hitler era, en esencia,
una variante modernizada del viejo Plan Schlieffen, un gran envolvimiento desde el norte, cruzando Bélgica hacia el Atlántico con el ala derecha como masa principal. Hitler la escuchó, miró los mapas que Halder había dejado sobre la mesa y antes de marcharse le dijo a Keitel y a Jodl: «Es el viejo Plan Schlieffen de flanco derecho fuerte hacia la costa atlántica. Con ese truco no se puede ganar dos veces. Tengo una idea completamente diferente». Tenía razón. Y la idea diferente no era exactamente suya. El general Erich von Manstein, entonces jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos A, bajo el mando del coronel general Gerd von Rundstedt, llevaba semanas elaborando una propuesta radicalmente distinta. Manstein veía con claridad el defecto mortal del plan del OKH. Si los aliados esperaban el ataque por el norte, como sería razonable después de ver los mapas alemanes capturados en Bélgica a bordo de un avión en enero de 1940, el ataque resultaría en un choque frontal contra las fuerzas más numerosas del enemigo. Un ataque frontal contra un ejército preparado raramente produce resultados decisivos. La alternativa de Manstein era audaz hasta el límite de lo temerario. El peso principal del ataque alemán no debía ir por el norte, por Bélgica, donde el enemigo esperaba. Debía ir por el sur, por las Ardenas, un terreno accidentado y boscoso que los estrategas aliados consideraban prácticamente impenetrable para fuerzas acorazadas. Manstein argumentaba precisamente lo contrario. El general Heinz Guderian, el máximo teórico alemán del combate blindado, le había confirmado que sus tanques sí podían cruzar las Ardenas. Si eso era cierto, se podía lanzar una masa blindada a través de ese punto débil, cruzar el río Mosa en Sedán y luego girar hacia el norte en dirección al Canal de la Mancha. El resultado sería el corte de todas las líneas de abastecimiento del ejército aliado que habría avanzado hacia Bélgica, atrapándolo entre dos fuerzas. Era el sueño de Canas convertido en operación moderna. El OKH, sin embargo, no quería escucharlo. El propio Brauchitsch recibió los memorandos del Grupo de Ejércitos A con manifiesta incomodidad y los archivó sin tramitar. Manstein describió este período con una ironía velada. Cada vez que el Grupo de Ejércitos elevaba una propuesta alternativa al plan oficial, recibía en respuesta que el comandante en jefe estaba sustancialmente de acuerdo, pero que no veía ocasión de presentarla a Hitler. En otras palabras, estaban de acuerdo pero no actuaban. A comienzos de febrero de 1940, el OKH resolvió el problema a su manera. Transfirió a Manstein de su puesto de jefe de Estado Mayor del Grupo de Ejércitos A un cargo de menor relevancia, como comandante general del 38º Cuerpo de Ejército. La excusa oficial fue que no podía seguir siendo postergado en los ascensos cuando generales más jóvenes ya tenían mando de cuerpo. Manstein fue demasiado correcto para llamarlo lo que era. Pero la coincidencia era difícil de ignorar. Se le removía del cargo en el preciso momento en que el plan para el que había luchado durante meses estaba a punto de ser ejecutado. El 17 de febrero de 1940, Manstein fue convocado a Berlín junto con otros generales recién nombrados al mando de cuerpos de ejército para reportar al Führer. Después del almuerzo, Hitler le pidió que se quedara y le expusiera en privado su visión sobre cómo debía conducirse la ofensiva en el oeste. Manstein encontró a Hitler sorprendentemente rápido para comprender los puntos que el grupo de ejércitos había estado defendiendo durante meses. Hitler estuvo completamente de acuerdo con todo lo que le planteó. 2 días después, el 20 de febrero, emitió la nueva orden de operaciones final. En sus partes esenciales era el plan de Manstein. Se asignaban 2 cuerpos de tanques para cruzar el Mosa entre Chalville y Sedán, el 19º Cuerpo Panzer bajo el general Guderian y el 14º Cuerpo Panzer bajo el general von Wittersheim. Ambos quedarían unificados bajo el recién creado Grupo Panzer del general von Kleist. El Grupo de Ejércitos A recibiría el 4º Ejército, que hasta entonces dependía del Grupo de Ejércitos B para ampliar su capacidad de maniobra hacia el Somme. Y el centro de gravedad de toda la operación se desplazaba definitivamente al ala sur. El avión que accidentalmente había aterrizado en Bélgica en enero, con parte de los planes del primer grupo aéreo a bordo, había acelerado involuntariamente el proceso. Ahora los alemanes podían al menos asumir que el enemigo conocía el viejo plan. Lo que el enemigo no podía imaginar era el nuevo.
El 10 de mayo de 1940, a las 6 de la mañana, Keitel supervisó la emisión del comunicado que anunciaba que el Führer se había trasladado al frente para dirigir las operaciones. Había luchado con Hitler durante media hora para conseguir que aceptara esa cláusula que el comandante supremo debía ser identificado públicamente ante el pueblo alemán. Hitler prefería la anonimidad, decía que no quería restar gloria a sus generales. Keitel insistió. Al final, Hitler cedió. La atmósfera en el puesto de mando del Felsenest, construido por la organización Todt en lo alto de una montaña boscosa cerca de Euskirchen, a pocos kilómetros de Aquisgrán, era de una electricidad palpable. Los oficiales del OKW se habían desplazado la noche anterior en tren desde Berlín hasta Hamburgo con las persianas bajadas, fingiendo un destino norte, para luego invertir la dirección en la oscuridad y llegar a Euskirchen a las 3 de la mañana. Hasta el último momento, la operación mantuvo el secreto casi absoluto. Keitel disponía de una celda de hormigón sin ventanas junto a la del Führer. Podía escuchar a Hitler leyendo los periódicos a través de las paredes de concreto. Hitler esperaba con impaciencia los primeros informes sobre las operaciones especiales que había ordenado contra el fuerte belga de Eben-Emael, una poderosa fortificación moderna que dominaba la confluencia del canal Alberto con el río Mosa. El fuerte albergaba más de 1.200 soldados y sus cañones podían batir los 3 puentes principales sobre el canal en el radio de Maastricht. Hitler había supervisado personalmente el entrenamiento de los grupos de asalto de ingenieros y paracaidistas de la Luftwaffe que debían tomarlo usando planeadores de S-230. Había empleado maquetas a escala real para repasar cada uno de los 90 puntos de asalto. Era su concepción táctica, no la de ningún Estado Mayor. A las pocas horas llegó la confirmación. Eben-Emael había caído. 90 hombres descargados sobre el tejado del fuerte en 9 planeadores habían neutralizado a toda la guarnición usando cargas huecas de nueva generación que perforaban el blindaje de acero y cegaban temporalmente a los defensores. El puente de Belwetzelt y el puente de Vroenhoven sobre el canal fueron capturados intactos. Para el grupo de ejércitos B del Feldmarschall Fedor von Bock, la carretera hacia el interior de Bélgica estaba abierta antes del mediodía del primer día. En el sur, las columnas blindadas de Guderian cruzaban Luxemburgo hacia las Ardenas por carreteras de 2 carriles flanqueadas de bosques. La columna motorizada del 19º Cuerpo Panzer se extendía por más de 200 kilómetros de carretera, con el motor rugiendo y el humo de los escapes mezclándose con la niebla mañanera. Los ingenieros alemanes habían comprobado de antemano que los puentes podían soportar el peso de los Panzer III y Panzer IV. Los mapas de carreteras luxemburguesas habían sido estudiados durante semanas. La aviación aliada, sin embargo, tenía los ojos puestos en Bélgica. El espectacular avance del grupo de ejércitos B, el ruido de los tanques de Hoepner cruzando el canal, los paracaidistas cayendo sobre los aeródromos holandeses. Todo eso absorbía la atención del mando francés. El general Maurice Gamelin, comandante supremo aliado, respondió exactamente como el plan alemán preveía. Activó el plan D, ordenando que sus mejores divisiones motorizadas, incluyendo el primer ejército francés y la fuerza expedicionaria británica, avanzaran hacia Bélgica. Las fuerzas aliadas marcharon hacia el norte sin saber que al hacerlo dejaban al descubierto exactamente el punto que Manstein había señalado durante meses. Las Ardenas, ese terreno accidentado de colinas, bosques densos y cursos de agua que los estados mayores aliados consideraban impenetrable para las fuerzas acorazadas, estaban siendo atravesadas mientras las mejores divisiones francesas marchaban en dirección opuesta. El 13 de mayo, las divisiones Panzer de Guderian llegaron al Mosa a la altura de Sedan después de cruzar más de 100 kilómetros de terreno difícil en 72 horas, un ritmo que el propio Guderian consideraba al límite de lo posible. El río tenía en ese punto unos 80 metros de anchura. La ribera sur era plana y despejada, dominada por las alturas boscosas que el segundo ejército francés del general Charles Hunziker ocupaba en defensa organizada.
Guderian lanzó el cruce en bote neumático bajo la cobertura de una fuerza aérea que ese día concentró más de 1.500 salidas de combate en apoyo directo de las tropas terrestres. Los bombarderos en picado Junkers Ju-87 Stuka atacaron en oleadas ininterrumpidas durante horas, supliendo con el factor psicológico lo que les faltaba en precisión. El chillido agudo de las sirenas instaladas en sus trenes de aterrizaje, diseñadas expresamente para amplificar el efecto de terror, convirtió cada ataque en algo más cercano a la tortura que al bombardeo convencional. Sobrevivientes franceses del sector de Sedan describirían después esa tarde como la más aterradora de sus vidas. Las explosiones continuas, el polvo que impedía ver, la imposibilidad de mantenerse en posición de tiro mientras los aviones se lanzaban desde 200 metros. La resistencia francesa del Mosa se desintegró más por el colapso psicológico que por las bajas directas. Para las 9 de la noche del 13 de mayo, los ingenieros de las divisiones Primera Panzer y Segunda Panzer de Guderian tendían puentes semipermanentes sobre el río. A las 4 de la mañana del 14 de mayo, los primeros tanques cruzaban hacia el interior de Francia. En ese mismo instante, el 41º Cuerpo Panzer del general Hans-Georg Reinhardt cruzaba también el Mosa a la altura de Monthermé, 40 kilómetros al noroeste, y el 14º Cuerpo Panzer del general Hermann Hoth avanzaba más al norte hacia Dinant. 3 cabezas de puente blindadas simultáneas sobre un frente de 80 kilómetros. El frente aliado no tenía reservas suficientes para sellarlas todas. Lo que siguió fue una de las operaciones de explotación más rápidas de la historia militar. En 8 días, las columnas de von Kleist recorrieron más de 300 kilómetros por el interior de Francia, llegando a Abbeville y al Canal de la Mancha el 20 de mayo de 1940. El 21 de mayo, una patrulla de tanques de la Segunda División Panzer bajaba hasta la playa de Noyelles-sur-Mer, donde el Somme desemboca en el mar. Los soldados que tocaron el agua salada del Canal de la Mancha aquella tarde sabían que habían escrito historia. Las fuerzas aliadas en Bélgica, el ejército belga completo, la fuerza expedicionaria británica y los mejores cuerpos del primer ejército francés estaban cortadas de sus bases de suministro y del grueso del ejército francés. No había manera de alimentar esa bolsa, no había manera de reabastecerla de munición. Era solo cuestión de tiempo. Ahora solo quedaba apretar el garrote. Pero aquí intervino por primera vez Hitler en el desarrollo de una batalla ya ganada. El 24 de mayo, cuando las columnas blindadas de von Kleist se preparaban para abalanzarse sobre el último corredor de escape aliado hacia Dunkerque, llegó la orden de detener el avance a lo largo del Canal de A. Las interpretaciones sobre ese episodio han llenado estantes de historiografía durante 80 años. Keitel presentó su versión. Durante la conferencia de mando, los generales del ejército expusieron a Hitler el problema del terreno a suroeste de Dunkerque, una planicie de polders intersectada por miles de canales y zanjas bajo el nivel del mar. En 1914, esa misma llanura había inundado y detenido el ala norte alemana. El ejército de Kleist tendría que moverse por 2 o 3 carreteras expuestas, sin posibilidad real de desplegar la potencia de los tanques si surgía resistencia seria. Ante la incertidumbre, los generales trasladaron la responsabilidad al Führer. Manstein fue más directo en su evaluación. Señaló que se habían dado 3 razones para la orden. La primera, la consideración del terreno inadecuado para los tanques, atribuida en parte a Keitel. La segunda, el ofrecimiento de Göring de que la Luftwaffe sola podía impedir el embarque. El Reichsmarschall tenía sed de gloria y una propensión bien documentada a las promesas excesivas. La tercera, la teoría de que Hitler deliberadamente dejó escapar a los británicos porque esperaba facilitar así un acuerdo de paz con Londres. Göring no cumplió lo que prometió. La RAF operaba desde bases en el sur de Inglaterra, a 20 minutos de vuelo. Sus pilotos podían rotar cada 2 horas. Los alemanes volaban al límite de su autonomía de combustible. En los cielos sobre las playas de Dunkerque, los Spitfire y Hurricane de Dowding establecieron una cobertura que, aunque insuficiente para impedir todas las pérdidas, fue más que suficiente para hacer imposible la destrucción sistemática de los barcos y las playas que Göring había prometido. El resultado:
Según las cifras del propio Winston Churchill, 338.226 soldados evacuados entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. De ellos, 26.176 eran franceses que habían combatido hasta el final cubriendo la retirada. Todos perdieron su armamento pesado. 84.000 vehículos, 2.500 piezas de artillería, 90.000 fusiles abandonados en las playas. Pero llegaron vivos a Inglaterra. Keitel admitió en sus memorias, con una honestidad inusual en él, que la decisión de Hitler fue equivocada en última síntesis y que si los comandantes en jefe hubieran tenido verdadero coraje, nunca habrían trasladado la responsabilidad al Führer. Que en ese momento de debilidad colectiva del mando alemán se perdió la posibilidad de eliminar al ejército británico como fuerza combatiente, con todas las consecuencias que eso tendría para el resto de la guerra. Mientras las divisiones blindadas giraban hacia el norte para cerrar el cerco de Dunkerque, el grupo de ejércitos A no descansaba. El 12º ejército del general Wilhelm List se reorganizaba para el segundo acto de la campaña. Manstein, desde su puesto de mando del 38º Cuerpo de Ejército en la ribera norte del Somme, observaba los movimientos con la satisfacción y la frustración simultáneas de quien ve ejecutarse un plan que él había concebido pero que ya no controlaba. El 5 de junio de 1940, el cuarto ejército del general Günther Hans von Kluge lanzó la operación Fall Rot, el Case Rojo, el cruce del Somme. El 38º Cuerpo de Manstein atacó a ambos lados de Picquigny con 3 divisiones, la 46ª División de Infantería Sudete, la 27ª División Suaba y la 6ª División Westfaliana en reserva. Frente a ellos, una división colonial de tropas negras senegalesas y la 13ª División Alsaciana francesa. Manstein ordenó que la infantería avanzara de noche hasta las orillas del río con botes neumáticos, pontones y tablones de pasarela, sin disparar un solo cañonazo que avisara al enemigo. El cruce sorpresa al amanecer del 5 de junio funcionó a lo largo de todo el frente, tomando desprevenidos a los defensores. Pero en las aldeas de la ribera sur y en los acantilados que dominaban el valle, la resistencia se reactivó con una dureza que Manstein describió con respeto genuino. Los senegaleses combatieron, en sus propias palabras, con el característico apetito de sangre y desprecio por la vida de los soldados coloniales, y los alsacianos con la tenacidad de un pueblo que en otra guerra había servido en el mismo ejército alemán. El 9 de junio, el 38º Cuerpo cruzaba el Sena en Les Andelys y Vernon, siendo el primero de los cuerpos del cuarto ejército en establecer cabezas de puente en la ribera sur. Manstein había conducido personalmente la maniobra, adelantándose en su Kübelwagen a las divisiones de vanguardia para comprobar con sus propios ojos qué resistencia ofrecía el enemigo en los pueblos frente a sus líneas. No era la actuación esperada de un comandante de cuerpo, y él lo sabía, pero consideró necesario demostrar con el ejemplo que la persecución debía ser implacable. Cada hora de vacilación era una hora que los franceses aprovechaban para organizar una nueva línea defensiva. El 17 de junio, el mariscal Philippe Pétain, el héroe de Verdún y el anciano al que la clase política francesa había recurrido como último recurso, asumió la jefatura del gobierno e inició las gestiones para un armisticio. Sus palabras al pueblo francés por radio fueron las de alguien que pedía que pararan el sufrimiento, no las de quien aceptaba la derrota. Tenía 84 años. El 22 de junio, el 38º Cuerpo de Manstein había cruzado el Loira. El río mide en ese punto, a la altura de Ingrades, cerca de 600 metros de anchura con una corriente poderosa. Los ingenieros alemanes tendieron un puente sobre un desnivel de casi 10 metros entre las orillas utilizando rampas de emergencia. Los vehículos pesados cruzaron en ferry bajo el fuego esporádico de los últimos tanques franceses apostados en la ribera sur. Ese mismo día, en el bosque de Compiègne, Keitel firmaba el armisticio. Las condiciones del armisticio habían sido redactadas por el O.K. Boulouet con anterioridad al hundimiento francés. Keitel las había elaborado personalmente y las había presentado a Hitler, quien las tomó, las revisó durante un día, cambió la formulación en varios puntos sin alterar el contenido y añadió de su puño y letra el preámbulo. Ese preámbulo era historia,
proclamaba que la guerra en el oeste había terminado con la victoria total de Alemania y que Francia había sido derrotada tras combatir valientemente. El vagón de Foch había sido sacado del museo y devuelto al mismo claro del bosque donde había permanecido en 1918. Los fotógrafos capturaron la imagen de Hitler sentándose en el mismo sillón donde Foch había permanecido sentado como vencedor 21 años antes. La inversión simbólica era total y deliberada. Para millones de alemanes que recordaban el noviembre de 1918 como la mayor humillación de su vida, aquellas imágenes eran una reparación. La delegación francesa llegó encabezada por el general Charles Hansiger, alsaciano de origen germano. Keitel leyó el preámbulo en voz alta con tono marcial. Luego Hitler abandonó el vagón con sus acompañantes, dejando a Keitel al frente de las negociaciones formales. Los franceses pidieron 1 hora para estudiar las condiciones y salieron al exterior, donde mantuvieron línea telefónica activa con el mariscal Pétain en Vichy a través de las líneas del frente. Keitel escuchó esas conversaciones a través de interceptaciones, según admitió después. Cuando los franceses intentaron suavizar algunas cláusulas sobre la desmovilización de la flota y el tratamiento de los prisioneros de guerra, Keitel presentó un ultimátum para las 6 de la tarde. Esa rigidez, recordaría después, fue deliberada. No quería que los franceses creyeran que podían negociar el fondo de los términos, solo la forma de aplicarlos. Lo que conmocionó a Hansiger al final de la ceremonia fue descubrir que el armisticio con Alemania no entraría en vigor hasta que también fuera firmado el correspondiente con Italia. Keitel lo reveló deliberadamente en el último momento, cuando ya no había posibilidad de objeción. El general francés quedó visiblemente sacudido. Los alemanes habían conquistado Francia. Los italianos, que habían atacado por los Alpes cuando la victoria alemana era ya un hecho consumado y cuya ofensiva había sido detenida por los pocos batallones franceses que defendían la frontera alpina, no lo habían hecho. Esa noche, en el comedor del cuartel general del Führer instalado en el pueblo belga de Brully-de-Pesche, hubo una breve celebración, una diana militar. El himno Nun danket alle Gott. Keitel pronunció unas pocas palabras. Hitler le tendió la mano y se retiró sin otra palabra. Días después, Hitler realizó su única visita a París, llegando al aeropuerto de Le Bourget a las 4 de la madrugada con un pequeño séquito. Recorrió la ciudad dormida en automóvil, Montmartre, el Arco de Triunfo, la ópera. En la ópera se detuvo más que en ningún otro lugar, explicando a su guía detalles de la arquitectura interior que el francés no conocía. En la tumba de Napoleón, en Los Inválidos, guardó un silencio largo. A medida que París despertaba, la comitiva abandonó la ciudad. Keitel recordaría haberlo visto en ese momento más parecido a un turista excitado que a un conquistador. El arquitecto que nunca llegó a ser, recorriendo la ciudad que había imaginado durante décadas. La guerra debería haber terminado ahí. Esa era la lógica que Hitler había seguido desde el principio. Derrotar a Francia, eliminar al único adversario continental serio y negociar con Gran Bretaña desde una posición de fuerza absoluta. El Imperio Británico seguiría siendo lo que era. Alemania dominaría el continente. El 19 de julio de 1940, en el Reichstag repleto de generales ascendidos, Hitler pronunció su último llamamiento a la razón. Lord Halifax lo rechazó por la BBC sin tardanza. Con la vía diplomática bloqueada, el OKW tuvo que afrontar una realidad que todos veían con claridad. Alemania nunca había planeado una invasión anfibia masiva. La Wehrmacht era un ejército terrestre en su esencia. La Kriegsmarine había perdido durante la campaña de Noruega 3 cruceros pesados, 10 destructores y un crucero ligero, y su capacidad de escolta en el Canal de la Mancha frente a la Royal Navy era, en el mejor de los casos, incierta. La Operación León Marino, Silobe, fue elaborada bajo una presión de tiempo que dejaba poco espacio para la planificación rigurosa. El plan previsto exigía desembarcar 13 divisiones en la primera oleada a lo largo de una franja costera de casi 200 kilómetros, desde Ramsgate en el norte hasta Lyme Bay en el oeste. El almirante Raeder consideraba que gestionar una operación así en el canal, con sus corrientes variables y su meteorología impredecible, equivalía a arrojar a mis tropas al molinillo.
La Royal Navy disponía de más de 70 destructores en los puertos del sur de Inglaterra, capaces de destrozar cualquier convoy de barcazas en un par de horas de acción nocturna. La flota de invasión que el Estado Mayor fue ensamblando a lo largo del verano era, en la descripción de Keitel, una colección de remolcadores fluviales, barcazas del Rin y embarcaciones de canal flamenco. En total, el OK Abule reunió unos 2.400 barcos de distintos tipos, de los cuales la mayoría eran barcazas autopropulsadas o remolcadas que, en condiciones de oleaje superiores a fuerza 2, se volvían inmanejables. Los soldados de infantería que realizaban ejercicios de embarque y desembarco a lo largo del verano en los puertos del canal lo hacían con el estómago revuelto incluso en días tranquilos. Los ingenieros de la Marina y del Ejército trabajaron con una urgencia febril para adaptar las embarcaciones, instalar rampas de desembarco, montar cañones antiaéreos, dotar de motor a aquellas que eran remolcadas. El coronel Siebel de la Luftwaffe desarrolló una embarcación autopropulsada de emergencia, el Ferry Siebel, formada por 2 pontones metálicos unidos con una plataforma, armada con artillería antiaérea que podía construirse en pocos días. Eran improvisaciones valientes, no eran sustitutos de una auténtica flota de desembarco. Para finales de agosto, los preparativos alcanzaban su nivel máximo de complejidad. El ejército había trabajado los planes tácticos hasta el último detalle, con ejercicios de embarque y desembarco que demostraban que técnicamente era posible. La Fuerza Aérea declaraba estar preparada para proporcionar cobertura, siempre que el tiempo fuera favorable. La Marina expresaba sus reservas más graves de toda la operación y consideraba que asumir semejante riesgo con los medios disponibles era una apuesta cercana al suicidio. El 17 de septiembre de 1940, Hitler ordenó posponer indefinidamente la ejecución de León Marino. No se canceló formalmente, quedó en suspenso, lo cual en la práctica era lo mismo. La alternativa elegida fue la ofensiva aérea estratégica. El 13 de agosto de 1940, el Adler-Tag o Día del Águila, la Luftwaffe lanzó la fase principal de sus ataques contra Gran Bretaña. El plan original de Göring era simple en su concepción: destruir el mando de cazas de la RAF, aniquilar la red de radares del sistema Chain-Home a lo largo de la costa inglesa y reducir los aeródromos del sur de Inglaterra a campos de escombros. Una vez completado ese proceso, estimado en 4 semanas por los Estados Mayores alemanes, la RAF estaría neutralizada y León Marino podría ejecutarse con cobertura aérea garantizada. El problema era que la red de radar inglesa era más resistente de lo que los alemanes calculaban. Las estaciones de radar del sistema Chain-Home podían ser alcanzadas con bombas, pero su estructura era tan sencilla, básicamente una serie de mástiles de antena y casetas de equipos, que podían repararse en horas. Las estaciones que se destruían por la mañana funcionaban de nuevo por la tarde. Los aeródromos del sur de Inglaterra sí sufrieron daños severos. Durante las 2 semanas finales de agosto y la 1 de septiembre, el mando de cazas del mariscal del aire Hugh Dowding se encontró bajo una presión que sus propios informes describían como insostenible a largo plazo. Las pérdidas en pilotos eran más difíciles de reemplazar que las pérdidas en aviones. Los aeródromos de Biggin Hill, Kenley, Hornchurch y Manston estaban siendo dañados a un ritmo que los obligaba a operar con pistas en reparación y con instalaciones de mando provisionalmente trasladadas. Keitel observó ese período con creciente inquietud. No porque la batalla aérea fuera mal, sino porque el concepto de mando de Göring presentaba defectos estructurales. El Reichsmarschall interfería personalmente en las decisiones tácticas, cambiando los objetivos sin consultar a sus comandantes operativos. El 12 de agosto había ordenado que los ataques contra las estaciones de radar cesaran porque, en su valoración, los mástiles podían destruirse más fácilmente que los aeródromos. Era un error de concepto. Los mástiles podían repararse. Los aeródromos no podían destruirse tan rápidamente como él creía. La decisión más grave llegó el 7 de septiembre. Después de que un ataque de la RAF sobre Berlín, con daños menores pero simbólicamente devastadores, enfureciera a Hitler, la Luftwaffe cambió sus objetivos. En lugar de seguir golpeando los aeródromos y el sistema de defensa del sur de Inglaterra, comenzó a bombardear Londres. Había comenzado el Blitz.
Fue un error estratégico de consecuencias enormes. Los aeródromos de la RAF, ya cercanos al límite de su capacidad de resistencia, recibieron un respiro que aprovecharon para reparar instalaciones, reabastecerse y reorganizarse. El mando de cazas de Dowding nunca fue destruido porque sus bases dejaron de ser el objetivo principal en el momento más crítico. Las grandes batallas del 15 de septiembre de 1940, que la RAF conmemoraría después como el Battle of Britain Day, demostraron que la Luftwaffe no podía destruir la RAF sobre los cielos del sur de Inglaterra con los medios disponibles y a la distancia operativa desde sus bases en Francia y Bélgica. Los cazas Messerschmitt Bey F-109 operaban al límite de su autonomía cuando llegaban a Londres, con apenas 20 minutos de tiempo de combate disponible antes de tener que regresar o quedarse sin combustible sobre territorio enemigo. En el cuartel general alemán, la impresión de que los escuadrones de cazas británicos estaban a punto de colapsar fue instalándose como un deseo proyectado sobre la realidad. Cada informe de la Luftwaffe exageraba las pérdidas enemigas y reducía las propias. Hitler y Göring escuchaban esos informes porque necesitaban creerlos. La realidad era otra. La RAF producía aviones a un ritmo mayor que la industria aeronáutica alemana y el número de pilotos disponibles, aunque bajo, seguía siendo suficiente para mantener operativo el sistema de defensa. La Operación León Marino fue cancelada de facto cuando el 12 de octubre de 1940 Hitler ordenó aplazar los preparativos hasta la primavera de 1941. En la práctica, nunca se retomaría. La primavera de 1941 traería otros planes, con otro teatro de operaciones. Entre los episodios que Keitel recordaría de esos meses, uno le perturbó particularmente. La sesión del Reichstag del 19 de julio de 1940, a la que asistió la práctica totalidad de la cúpula militar alemana. Hitler promovió ese día a 12 generales al rango de Feldmarschall. El propio Keitel estaba entre ellos. Reconoció en sus memorias que le incomodó profundamente recibir ese honor. No había sido un general de primera línea, no había conducido tropas al combate, era el jefe de la burocracia militar del Führer, no un soldado en el sentido que él mismo otorgaba a esa palabra. Que Göring fuera ascendido a Reichsmarschall, un rango sin precedentes en la historia militar alemana, y que al mismo tiempo hubiera fallado en su promesa de destruir a la fuerza expedicionaria británica y a la RAF, hacía la ceremonia todavía más extraña. Los aplausos del Reichstag, sin embargo, eran reales. En esa sala, ese día, Hitler era invencible. Manstein, que había concebido el plan que hizo posible todo aquello, no estaba entre los ascendidos. Recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Era un honor, pero no una promoción al rango que le correspondía. La distancia entre el arquitecto del triunfo y el reconocimiento que recibió marcó una asimetría que nunca se resolvería del todo. En agosto de 1940, mientras León Marino se desvanecía, Keitel recibió instrucciones del Führer para reunirse en Innsbruck con el mariscal Pietro Badoglio, jefe del Estado Mayor italiano, y ofrecerle 2 divisiones blindadas alemanas para reforzar la posición italiana en el norte de África. La respuesta de Badoglio fue que los tanques eran inútiles en el desierto por su falta de movilidad en la arena. Keitel y Jodl regresaron a Berchtesgaden sin haber cumplido la misión. Pero con los jamones que Badoglio había dejado en la habitación del hotel como subsidio alimentario, según la seca observación de Keitel. Era un presagio de cómo funcionaría la alianza con Roma durante el resto de la guerra. El problema italiano era, a ojos del OK, una complicación permanente. El mariscal Rodolfo Graziani, comandante en jefe de las fuerzas italianas en Tripolitania, había iniciado una ofensiva desde Libia hacia Egipto en septiembre de 1940, avanzando unos 90 kilómetros antes de detenerse en la localidad de Sidi Barrani. En diciembre de 1940, una contraofensiva británica al mando del general Richard O'Connor destrozó a 10 divisiones italianas en la Operación Compass, capturando más de 130.000 prisioneros y avanzando hasta el Golfo de Sirte. El colapso italiano amenazaba con expulsar al eje de todo el norte de África y abrir el Mediterráneo oriental a la Royal Navy.
Hitler decidió intervenir. En febrero de 1941 llegó a Trípoli el teniente general Erwin Rommel con el embrión de lo que se convertiría en el Deutsches Afrikakorps, inicialmente la 5ª División Ligera y la 14ª División Panzer, con el respaldo del Grupo Aéreo 2 bajo el mariscal del aire Albert Kesselring. La misión inicial era defensiva, estabilizar el frente y evitar la pérdida de Trípoli. Rommel tenía otras ideas. El 24 de marzo de 1941, sin esperar órdenes de Berlín y con la mitad de sus fuerzas todavía llegando al puerto de Trípoli, lanzó un ataque hacia el este que en 3 semanas reconquistó toda la Cirenaica. Tobruk quedó rodeada. Los británicos retrocedieron hasta la frontera egipcia. Rommel, que en el espacio de un año sería ascendido de general de división a feldmarschall, demostró ser el comandante más brillante y dinámico que Alemania había producido en ese teatro, y sin embargo Keitel lo contemplaba con una mezcla de admiración y frustración. El propio Keitel escribiría en sus memorias una frase que resumía el dilema. No podía evitar preguntarse qué habría logrado Rommel si hubiera combatido en el único teatro donde se estaba decidiendo el destino de Alemania. En el este, el Mediterráneo era, desde la perspectiva de Berlín, un teatro secundario. Indispensable mientras Italia fuera un aliado, pero secundario. Los recursos enviados al norte de África eran recursos que no podían ser utilizados en Rusia, y a partir del verano de 1941, Rusia lo absorbería todo. Mientras el ejército alemán avanzaba hacia Moscú, Leningrado y Kiev en el verano y otoño de 1941, el frente occidental era un concepto más administrativo que militar. Los ejércitos que habían conquistado Francia permanecían acantonados de la costa noruega al Golfo de Vizcaya. El grupo de ejércitos D, bajo el mando del Feldmarschall von Witzleben y después del propio Feldmarschall von Rundstedt, controlaba la totalidad del territorio francés ocupado con una fuerza de ocupación que tenía más función policial que combativa. La principal amenaza real en ese frente era la guerra submarina. Los U-Boot operaban desde las bases de Brest, Lorient, La Rochelle, Saint-Nazaire y Bordeaux, batiendo los convoyes atlánticos que intentaban sostener a Gran Bretaña. Pero en tierra, la calma era casi absoluta. Los franceses de Vichy colaboraban con el ocupante. La resistencia interior era todavía fragmentaria, y los angloamericanos estaban muy lejos de tener la capacidad de lanzar una invasión del continente europeo. Aún así, el OKW no podía ignorar completamente esa fachada atlántica. En noviembre de 1941, durante la primera visita de Hitler a la costa del Canal para inspeccionar la línea defensiva que comenzaba a construirse, el Führer recorrió las baterías de artillería costera, los emplazamientos de cañones de largo alcance orientados hacia los acantilados de Dover y los primeros búnkers de lo que con el tiempo se llamaría el Muro del Atlántico. Lo que vio en esa gira navideña de 1940 al 1941 eran instalaciones todavía modestas, más un gesto propagandístico que una defensa real. Ese contraste entre apariencia y realidad definiría la historia del Muro del Atlántico hasta 1944. El verano de 1942 fue el momento de mayor expansión territorial del Tercer Reich. En el este, el grupo de ejércitos sur llegaba al Volga y al Cáucaso. En el norte de África, Rommel ejecutaba una de las campañas más espectaculares de la guerra. El 21 de junio de 1942, el Afrikakorps y sus aliados italianos tomaron Tobruk tras un asalto de apenas 24 horas. La guarnición sudafricana y británica de 33.000 hombres capituló. Fue una de las peores derrotas militares de Gran Bretaña en la guerra. Churchill, que recibió la noticia mientras estaba en Washington reunido con Roosevelt, describió la sensación como un golpe físico. Hitler felicitó a Rommel y lo ascendió en el campo al rango de Feldmarschall. Con 50 años, Rommel era el Feldmarschall más joven de la historia del ejército alemán. Pero Tobruk fue también, paradójicamente, el inicio del fin de la campaña africana. La toma de la ciudad abrió ante Rommel la perspectiva de una explotación hacia Egipto y el Canal de Suez. Él mismo presionó para continuar sin pausa. Berlín, deslumbrado por la victoria, accedió, aunque los recursos de abastecimiento disponibles
no eran suficientes para sostener esa ofensiva. Rommel llegó hasta el Alamein, a solo 90 kilómetros de Alejandría, en julio de 1942. Ahí se detuvo. No por falta de voluntad, sino por falta de combustible, munición y repuestos. Las líneas de abastecimiento a través del Mediterráneo, bajo el fuego constante de la Royal Navy y la RAF desde Malta, eran tan precarias que las divisiones blindadas alemanas e italianas operaban permanentemente con reservas de gasolina para 1 o 2 días de combate. Keitel describe el verano de 1942 en el norte de África con admiración por los logros de Rommel, pero con una conciencia lúcida de que eran victorias construidas sobre bases frágiles. Lo que ocurrió después confirmó esa fragilidad. Dos eventos ocurridos en la primera quincena de noviembre de 1942 cambiaron el equilibrio estratégico de la guerra en el frente occidental de manera irreversible. El 4 de noviembre, el octavo ejército británico del general Bernard Montgomery lanzó la segunda batalla de El Alamein. 12 días de combate con 195.000 hombres y 1.029 tanques aliados contra 116.000 hombres del eje con 547 carros de combate operativos. Rommel, que había regresado a Alemania a recuperarse de una enfermedad que le afectaba la circulación sanguínea y el hígado, recibió la noticia del inicio de la ofensiva mientras estaba en tratamiento y voló de urgencia de vuelta a África. Hitler le ordenó resistir. Rommel solicitó permiso para retirarse. Hitler respondió con la orden de mantenerse en el lugar a cualquier precio. En ese punto, la lógica militar y la voluntad del Führer entraban en conflicto directo. Rommel eligió retirarse de todas maneras. El Feldmarschall comenzó la más larga retirada de su carrera, más de 2.800 kilómetros desde el Alamein hasta la línea de Marez en Túnez, perseguido por Montgomery, mientras intentaba mantener cohesionado su ejército. El 8 de noviembre de 1942, cuando la batalla de El Alamein todavía no había concluido, una flota de 600 buques de transporte y escolta desembarcó en Safí, Casablanca, Orán y Argel a 70.000 soldados angloamericanos bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower. Era la Operación Antorcha, Operation Torch, el primer gran desembarco anfibio angloamericano de la guerra. Para el Okapapawe en Berlín, la noticia llegó como un golpe inesperado. Durante días, los espías alemanes en Lisboa y Madrid habían informado de concentraciones navales en Gibraltar, pero la inteligencia alemana había concluido que el destino probable era Malta o el sur de Italia. Nadie había previsto un desembarco directo en el Magreb francés en territorios controlados por la Francia de Vichy, cuya lealtad a Berlín se asumía como un amortiguador. La apuesta era errónea. Hitler reaccionó en 2 direcciones simultáneas. El 9 de noviembre ordenó que las fuerzas alemanas e italianas ocuparan Túnez preventivamente, y el 11 de noviembre puso en marcha la Operación Anton, la ocupación militar total de la Francia de Vichy, que hasta entonces había conservado una independencia formal en su zona sur. El séptimo ejército alemán avanzó desde el centro de Francia hacia el Mediterráneo. El primer ejército avanzó a lo largo de los Pirineos. El cuarto ejército italiano descendió por la Costa Azul. En menos de 48 horas toda Francia estaba bajo ocupación directa del eje. Pétain protestó por radio. Nadie en Berlín escuchó. La flota francesa anclada en el puerto de Tolón, unas 77 naves de guerra incluyendo 3 acorazados de línea, fue hundida por sus propios tripulantes el 27 de noviembre antes de que los comandos alemanes pudieran capturarla. Lo que siguió en el norte de África fue una agonía prolongada durante 6 meses. Hitler ordenó reforzar Túnez con tropas frescas, en lugar de autorizar la evacuación que Rommel solicitaba reiteradamente. El 9 de marzo de 1943, Rommel, físicamente agotado y clínicamente enfermo, abandonó África por última vez. Nunca volvería. El 13 de mayo de 1943, los 230.000 soldados del eje que quedaban en Túnez, alemanes e italianos, se rindieron ante las fuerzas aliadas. Era la mayor rendición masiva del ejército alemán desde Stalingrado, ocurrida apenas 3 meses antes. El Afrika Korps había dejado de existir. Para el OKW, la pérdida de Túnez significaba la pérdida del control del Mediterráneo central. El siguiente golpe aliado vendría desde el sur.
y el sur, desde Berlín, era la barriga blanda del eje que Churchill había descrito con tanto entusiasmo ante los escépticos americanos. La pregunta era, ¿vendría por Sicilia, por Cerdeña, por los Balcanes? El 10 de julio de 1943, fuerzas aliadas desembarcaron en el sur de Sicilia en la Operación Husky. La isla, defendida por unas 12 divisiones italianas y 2 divisiones alemanas, la 14ª Panzergranaderos y la famosa división Hermann Göring, fue conquistada en 38 días. El 17 de agosto, las últimas tropas del eje evacuaban hacia la península italiana. Pero antes de que la campaña de Sicilia concluyera, ocurrió en Italia algo que cambió por completo la política del eje. El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista depuso a Benito Mussolini. El rey Víctor Manuel III lo hizo arrestar y nombró al mariscal Pietro Badoglio como nuevo jefe de gobierno. El mismo Badoglio que en 1940 había rechazado las divisiones blindadas alemanas con el pretexto de que los tanques no servían en el desierto. La noticia llegó al cuartel general de Hitler durante la noche. El OKW puso en marcha de inmediato los planes de emergencia para ocupar militarmente Italia en caso de que el nuevo gobierno intentara cambiar de bando. El 8 de septiembre de 1943, el armisticio secreto entre Italia y los aliados fue anunciado públicamente. A las pocas horas, las divisiones del Feldmarschall Albert Kesselring procedían al desarme del ejército italiano, a la captura de sus instalaciones y a la ejecución de cualquier resistencia. Para Keitel y el OKW, el periodo que siguió al armisticio italiano fue el más absorbente de toda la guerra hasta ese momento. Las redisposiciones en Italia y en los Balcanes, la creación de líneas defensivas para contener el avance aliado hacia el norte, la vigilancia de la actitud de los satélites orientales alemanes ante el precedente italiano, todo ello coincidió con la creciente amenaza de invasión en el frente occidental. El propio Keitel admitió que en el otoño de 1943 comenzó a sufrir problemas de circulación sanguínea, consecuencia del exceso de trabajo. Sus adjutantes describían una carga de trabajo que se extendía hasta las primeras horas de la madrugada cada día, con conferencias de situación que consumían horas enteras. Desde el invierno de 1943, la cuestión que dominaba las conferencias militares del OKW era una sola. ¿Dónde desembarcarán los aliados en Europa Occidental? ¿En el paso de Calais, el punto más corto del canal? ¿En Normandía? ¿En Bretaña? ¿En el Golfo de Lión? ¿En los Balcanes? Las respuestas variaban según el interlocutor, y cada respuesta tenía implicaciones directas sobre cómo distribuir las reservas de tanques y divisiones a lo largo de miles de kilómetros de costa. El Feldmarschall Gerd von Rundstedt, reinstalado como comandante en jefe del oeste después de su relevo en diciembre de 1941 y su convocatoria a Berlín para asumir el mando en 1942, sostenía que la invasión vendría por el paso de Calais. Era la distancia más corta desde los puertos ingleses, el camino más recto hacia el corazón industrial de Alemania. Toda la lógica convencional apuntaba allí. El Feldmarschall Erwin Rommel, nombrado en diciembre de 1943 inspector de las defensas costeras del Frente Occidental y a continuación comandante del Grupo de Ejércitos B con responsabilidad sobre el norte de Francia, Bélgica y los Países Bajos, insistía en que la invasión debía ser derrotada en las propias playas. Decía que en 1944, con la superioridad aérea aliada, ninguna reserva motorizada podría desplazarse de noche hacia la costa sin ser destruida desde el aire durante el día. La batalla decisiva tenía que librarse el primer día, en el momento del desembarco, cuando el enemigo era más vulnerable. Von Rundstedt no estaba de acuerdo. Él prefería mantener las reservas blindadas en el interior para lanzarlas en un contraataque masivo una vez que la dirección principal del asalto fuera conocida. Ninguno de los dos tenía el control completo de las divisiones acorazadas de reserva. Hitler las retuvo bajo su mando personal, negándose a delegarlas a ninguno de los dos Feldmarschalls. En los mapas de propaganda del ministerio de Goebbels, el muro del Atlántico era una obra de ingeniería sin precedentes. 2.700 kilómetros de hormigón armado, artillería pesada, obstáculos submarinos y campos de minas desde el Cabo Norte noruego hasta la frontera hispano-francesa en los Pirineos.
una barrera impenetrable que convertiría cualquier intento de invasión en un baño de sangre para el agresor. La realidad era bastante diferente. El propio Rommel quedó conmocionado por lo que encontró cuando inspeccionó personalmente las defensas costeras en el invierno de 1943 a 1944. Las fortalezas más elaboradas estaban en el paso de Calais, donde la artillería de largo alcance podía alcanzar las costas inglesas y en algunos sectores costeros específicos. Pero amplios tramos de la costa atlántica estaban defendidos por búnkers de campaña, alambradas, y divisiones de infantería de segunda categoría compuestas en parte por soldados mayores de 40 años o por voluntarios procedentes de las regiones ocupadas de la Unión Soviética, los llamados batallones Ost, de motivación y adiestramiento irregulares. Rommel ordenó un programa urgente de mejora de las defensas. A lo largo del invierno de 1943 a 1944 se colocaron millones de minas en las playas. Se instalaron obstáculos submarinos, postes con minas en la punta, espirales de alambre de cuchilla, vigas de acero soldadas para destrozar el casco de las lanchas de desembarco. Se reforzaron con hormigón los puntos fuertes existentes y se construyeron nuevos. La organización Todt movilizó cientos de miles de trabajadores, incluyendo prisioneros de guerra y trabajadores forzados de toda Europa ocupada, para trabajar en las obras a un ritmo que las horas de luz permitían. Pero el tiempo era insuficiente, y los recursos también. Los 4 años de construcción que el general Fritz Todt, fallecido en un accidente de aviación en febrero de 1942, había proyectado originalmente para completar el muro, se habían desperdiciado en buena parte. El énfasis en la construcción de las bases submarinas para los U-Boot, los búnkeres de hormigón de varios metros de espesor en Brest, Lorient y Saint-Nazaire, había consumido gran parte del cemento y el acero disponibles en 1942. Ahora, en 1944, cuando el tiempo apremiaba, los materiales escaseaban. En enero de 1944, Rommel recorrió personalmente la costa normanda. Lo que vio le generó una inquietud que trasladó a los informes que enviaba regularmente a l'Oca du Deuil. Las playas de Normandía eran un punto débil. El terreno a espaldas de ellas, los bocajes normandos, ese mosaico de campos cerrados por setos de 3 metros de altura sobre taludes de tierra, sería un infierno para los carros de combate, pero también para los alemanes si no tenían suficientes fuerzas en la costa misma. Rommel solicitó que las divisiones Panzer de reserva fueran situadas más cerca de la costa, preferiblemente a no más de 1 hora de marcha de las playas más probables. Hitler no accedió completamente. Las discusiones entre Rommel, von Rundstedt, el general Leo Geir von Schweppenburg, comandante del Grupo Panzer Oeste, y el propio Hitler sobre la disposición de los blindados de reserva se prolongaron hasta los días previos al desembarco sin resolución satisfactoria. Lo que los alemanes no podían saber era que los aliados habían montado el mayor programa de engaño estratégico de la historia militar moderna. La Operación Bodyguard, cuyo elemento más importante sobre el frente occidental era Fortitude South, construyó durante meses una realidad falsa destinada a convencer a los alemanes de que el desembarco principal vendría en el paso de Calais. Un ejército ficticio, el primer grupo de ejércitos americano, fue creado en el sureste de Inglaterra con señales de radio reales, movimientos falsos de vehículos y campamentos artificiales visibles desde la fotografía aérea. Al mando nominal de ese ejército inexistente se colocó al general George Patton, que los alemanes consideraban el mejor comandante americano. Mensajes de doble agentes alimentaban constantemente la inteligencia alemana con informaciones falsas que apuntaban hacia Calais. El éxito de ese engaño se revelaría en las horas y días posteriores al desembarco de junio de 1944. Las Fuerzas Armadas alemanas mantuvieron durante semanas, tras el inicio de la invasión real, vastas reservas en el paso de Calais esperando el segundo desembarco que nunca llegó. El 6 de junio de 1944, a las 6:30 de la madrugada, las primeras olas de la Operación Overlord tocaron las playas normandas.
mientras los paracaidistas americanos de las divisiones 82ª Aerotransportada y 101ª Aerotransportada y los paracaidistas británicos de la 6ª División Aerotransportada llevaban ya horas combatiendo en el interior, 5 divisiones de infantería desembarcaban simultáneamente en 5 sectores de playa: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Detrás de ellas, una armada de 5.000 buques de transporte y escolta, la mayor flota de guerra jamás reunida en la historia, cubría el Golfo de la Seine. En el cuartel general del Grupo de Ejércitos B, en La Roche-Guyon, el castillo que el duque de La Rochefoucauld había puesto a disposición de Rommel la noche del 5 al 6 de junio se había pasado sin alarmas especiales. Rommel no estaba allí. Había viajado a Erlangen, en Württemberg, para ver a su esposa en el día de su cumpleaños. Las condiciones meteorológicas previstas eran malas y la inteligencia meteorológica alemana no había detectado la ventana de tiempo favorable que el meteorólogo aliado, el capitán James Stagg, había identificado para Eisenhower. Rommel regresó precipitadamente a su cuartel general en cuanto le comunicaron la noticia. En el Berghof, en los Alpes bávaros, Hitler dormía todavía cuando llegaron los primeros informes. Sus adjutantes vacilaron horas antes de despertarlo, temiendo su reacción si los informes resultaban ser una operación de distracción. Cuando finalmente lo despertaron y se solicitó la liberación de las reservas Panzer, Hitler ordenó que se esperara. Todavía creía que podía ser una diversión y que el ataque principal vendría en Calais. Las horas perdidas en esa mañana del 6 de junio fueron decisivas. La defensa desigual, Omaha y más allá. En el sector alemán de la playa de Omaha, la 352ª División de Infantería, una unidad de calidad relativamente alta que no había sido identificada por la inteligencia aliada en esa posición específica, infligió las mayores bajas americanas del día. Los acantilados de Pointe du Hoc, las salidas de las playas cerradas por búnkers armados con ametralladoras MG-42 capaces de disparar 1.200 proyectiles por minuto, los obstáculos que habían sobrevivido al bombardeo naval convirtieron la playa en un matadero durante las primeras horas. Pero los americanos siguieron llegando, división tras división, vehículo tras vehículo, y detrás de ellos más barcos. El Feldmarschall von Rundstedt comprendió esa tarde lo que significaba esa avalancha. Solicitó urgentemente la liberación de las 2 divisiones Panzer de reserva, la 12ª SS Panzer División Hitlerjugend y la División Panzerlehr. Hitler tardó hasta el mediodía en autorizarlo. Para entonces, el avance aéreo aliado había comenzado a martillear todas las carreteras de Normandía. El movimiento diurno de columnas blindadas se había convertido en un viaje al infierno bajo las bombas de los cazabombarderos Typhoon británicos y los P-47 Thunderbolt americanos. La 12ª SS Panzer Hitlerjugend, bajo el mando del Brigadeführer Fritz Witt, quien moriría bajo el fuego naval el 14 de junio, tardó más de un día en cubrir los 60 kilómetros que la separaban de la costa. En las semanas que siguieron al desembarco, la batalla de Normandía se convirtió en una lucha de desgaste asimétrica. Los alemanes tenían la infantería y la motivación para defender el terreno de los bocages, donde cada seto era una posición defensiva natural y donde los tanques aliados tenían enormes dificultades para maniobrar. Pero no podían reemplazar las pérdidas. Los puentes del Sena, del Loira y los nudos ferroviarios habían sido destruidos sistemáticamente por la aviación aliada en las semanas previas al desembarco, parte de un programa de aislamiento del campo de batalla que impedía la llegada de refuerzos y abastecimiento al grupo de ejércitos. Rommel recorría el frente en coche, visitando personalmente a sus comandantes de división, dictando instrucciones, chequeando la situación. Era su estilo. Le gustaba ver con sus propios ojos. El 17 de julio de 1944, mientras regresaba de una de esas visitas de inspección por la carretera entre Vimoutiers y Livarot, en el departamento del Calvados, su automóvil fue atacado por 2 cazabombarderos Spitfire del 602º Escuadrón de la RAF. El conductor perdió el control. El coche salió de la carretera. Rommel fue proyectado fuera del vehículo. Sufrió una fractura de cráneo en 4 lugares, fractura de pómulo y daños en el ojo izquierdo. Estaba clínicamente inconsciente cuando lo recogieron. Lo evacuaron al hospital en Bernay. Sobrevivió.
3 días después, el 20 de julio de 1944, estalló en el cuartel general de Hitler en Rastenburg, en Prusia Oriental, la bomba que el coronel conde Klaus Schenk von Stauffenberg había escondido en un maletín bajo la mesa de la sala de conferencias del Wolfschanze, la guarida del lobo. Keitel estaba en la sala cuando explotó la bomba. Quedó temporalmente aturdido pero ileso. Fue uno de los que encontraron a Hitler tambaleándose entre los escombros, con la ropa desgarrada, el cabello chamuscado, pero vivo. La conspiración fracasó por una combinación de mala suerte y vacilaciones. El maletín había sido movido accidentalmente debajo de un tablón de la mesa de conferencias pesada de roble que absorbió parte de la explosión. Varios oficiales murieron. Hitler sobrevivió. Las consecuencias sobre el mando del frente occidental fueron devastadoras. El Feldmarschall Günther Hans von Kluge, que había reemplazado a von Rundstedt como comandante en jefe del oeste el 4 de julio, estaba comprometido con la conspiración. Al saberse descubierto y ante la certeza de ser llamado a responder ante Hitler, Kluge se suicidó ingiriendo una cápsula de veneno el 19 de agosto de 1944, cuando regresaba en coche de sus posiciones. Rommel, que había estado al tanto de los preparativos del complot, fue vinculado a él a través del testimonio de otros conspirators. Cuando se encontraba en convalecencia en su casa de Erlangen, el 14 de octubre de 1944, llegaron el general Wilhelm Burgdorf, jefe del personal del ejército, y el teniente general Ernst Meisel con un ultimátum de Hitler: el juicio ante el Tribunal del Pueblo con casi segura condena a muerte, o el suicidio con veneno, con promesa de funeral de Estado y garantía de que no habría represalias contra su familia. Rommel eligió el veneno. Keitel supo lo que había ocurrido. Lo describió pocos días después en una carta a su esposa de manera oblicua, diciendo que Rommel había muerto a causa de las heridas del accidente de coche, de un coágulo de sangre, y añadiendo que era un duro golpe, la pérdida de un comandante favorecido por los dioses. Era una mentira de Estado que Keitel sabía que era una mentira. A mediados de agosto de 1944, mientras los aliados cruzaban el Sena y avanzaban hacia el este, el grupo de ejércitos B de Rommel, ahora mandado por el general Feldmarschall Walter Model tras el suicidio de von Kluge, quedó atrapado en la bolsa de Falaise. La Operación Cobra, lanzada por el general Omar Bradley el 25 de julio, había roto el frente alemán al oeste de Saint-Lô con una concentración de fuego aéreo sin precedentes. 3.300 toneladas de bombas lanzadas sobre un rectángulo de 6 kilómetros de anchura por 3 de profundidad en menos de 3 horas. El terreno había quedado literalmente pulverizado. Las divisiones alemanas que defendían ese sector quedaron aniquiladas o desorientadas. Por la brecha que se abrió, el tercer ejército americano del general Patton, ahora liberado, se derramó hacia el oeste y el sur con la velocidad que Patton guardaba para los momentos de explotación. Hitler ordenó un contraataque hacia el oeste, hacia Abranches, para cortar la base del corredor por el que Patton avanzaba. La Operación Lüttich, lanzada el 7 de agosto, fue un fracaso costosísimo. Los cazabombarderos aliados destruyeron la cabeza de las columnas Panzer en las carreteras abiertas. El resultado fue la bolsa de Falaise. El 15º Cuerpo americano cerró el cerco por el sur desde Argentan. Los canadienses presionaban desde el norte desde Caen. En el interior del saco, los restos de 7 divisiones Panzer y 16 divisiones de infantería, quizás 100.000 hombres, trataban de escapar por un corredor que se estrechaba a una velocidad de vértigo. El 21 de agosto de 1944, el cerco se cerró. Los alemanes que habían escapado antes de ese momento lo habían hecho a pie, abandonando casi todo su armamento pesado. Los que quedaron dentro, entre 10.000 y 15.000 muertos y más de 50.000 prisioneros, testimoniaban la catástrofe. El grupo de ejércitos B había dejado de existir como fuerza combatiente organizada. El 5 de septiembre de 1944, Hitler reinstalaba a Rundstedt como comandante en jefe del oeste, en sustitución de Model, que pasaba a hacerse cargo del grupo de ejércitos B para intentar estabilizar la retirada. Era el tercer regreso de Rundstedt a la cima del mando occidental.
Keitel describió la escena de esa audiencia con una mezcla de admiración por la dignidad del anciano Feldmarschall y de tristeza ante el absurdo de la situación. Hitler le había dicho a Keitel que el respeto que Rundstedt inspiraba en todos los servicios armados era absolutamente único, y añadió que con él se podía contar con cualquier cosa. Rundstedt respondió ante Hitler: «Mi Führer, cualquier cosa que me ordene, cumpliré mi deber hasta el último aliento». Era la fórmula de un soldado de la vieja escuela que nunca había aprendido, o no había podido, o no había querido decir que no. El 16 de diciembre de 1944, Hitler lanzó su último gran golpe en el frente occidental. 28 divisiones, incluyendo las SS Panzer de élite de los cuerpos de Sepp Dietrich y Erich von Manteuffel, atacaron por las Ardenas belgas con el objetivo de cruzar el Mosa, capturar Amberes y cortar el abastecimiento de los ejércitos aliados en el norte. Era, en su concepción, un eco del mayo de 1940. Las Ardenas como punto débil, el Mosa como objetivo inmediato, el canal como horizonte estratégico. Pero no era 1940. Los aliados tenían la superioridad aérea absoluta. En cuanto el tiempo mejoró, los cazabombarderos aliados aplastaron las columnas alemanas en las carreteras de las Ardenas. La 101ª División Aerotransportada Americana aguantó el asedio de Bastogne durante días, negando a los Panzer el nudo de carreteras indispensable para el avance. El general George Patton giró su tercer ejército 90 grados en 48 horas, avanzando hacia el norte para aliviar Bastogne el 26 de diciembre. Para finales de enero de 1945, la ofensiva de las Ardenas había fracasado completamente. Las reservas Panzer que Alemania había acumulado con meses de esfuerzo, entre 600 y 800 tanques, habían sido destruidas o inmovilizadas por falta de combustible. El ejército alemán en el oeste nunca se recuperaría. Keitel registró el giro de Hitler sobre Rundstedt en esas semanas. El Führer había vuelto a las críticas de siempre, que era demasiado viejo, que había perdido el dominio de sus generales, que ya no controlaba la situación, que habría que relevarlo otra vez. Hitler siempre había presumido de ser un excelente conocedor de las personas. Nunca lo fue, escribió Keitel, nunca lo fue. El frente occidental, desde la perspectiva alemana, fue la historia de un triunfo absoluto convertido en derrota gradual. La brillante victoria de 1940 fue el momento en que el sistema pareció funcionar a la perfección. Un plan audaz concebido por un general de primera línea, ejecutado con una velocidad que paralizó al adversario, sostenido por la superioridad táctica y técnica de una fuerza aérea y unas divisiones blindadas sin igual en ese momento. Pero ese sistema tenía defectos estructurales que la victoria inicial ocultó. La autoridad de mando excesivamente centralizada en Hitler. La incapacidad de los generales para resistir las interferencias políticas en las decisiones tácticas. El dilema permanente entre los teatros de operaciones que no tenía solución posible con los recursos disponibles. El aliado italiano que consumía energía sin devolver resultados equivalentes. La inteligencia estratégica que no podía predecir ni el desembarco en norte de África ni el de Normandía con la anticipación suficiente. El muro del Atlántico, construido para ser el símbolo de la invulnerabilidad del Reich, fue perforado en un solo día, no porque fuera de cartón, como a veces se dice con simplificación excesiva. En los sectores de Omaha Beach y en los puntos fuertes del Paso de Calais, las defensas eran reales y mortíferas. Fue perforado porque la superioridad industrial, logística y aérea de los aliados había alcanzado ya en junio de 1944 un nivel que ningún muro de hormigón podía compensar. Los protagonistas de este frente, desde von Manstein hasta Rommel, desde Keitel hasta von Rundstedt, eran militares de extraordinaria competencia técnica que operaban dentro de un sistema de mando que los saboteaba desde arriba. Comprendieron, con distintos grados de claridad y en distintos momentos, que la guerra no podía ganarse. Y reaccionaron a esa comprensión de maneras radicalmente diferentes, algunos manteniéndose en sus puestos hasta el final, algunos intentando deponer al hombre que había llevado a Alemania a ese precipicio, algunos tragando veneno en una carretera de Württemberg un día de octubre de 1944. El frente occidental terminó el 8 de mayo de 1945 con la capitulación incondicional de Alemania. Keitel fue quien firmó ese documento en Karlshorst, en las afueras de Berlín,
ante los representantes de las 4 potencias aliadas. En el juicio de Nuremberg fue condenado a muerte y ejecutado el 16 de octubre de 1946. La historia, que comenzó en el bosque de Compiègne en junio de 1940, había cerrado su ciclo en el peor de los modos posibles para quienes creyeron, durante un instante deslumbrante, que lo habían ganado todo.